Y hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal. Gracias a todas las personas en verdad por el apoyo que están recibiendo este pequeño canal. Y es que antes de comenzar los invito a que por favor se suscriban, le den like y comenten. Vengo a informarles que me han llegado los 4 artículos que he pedido en AliExpress. Una compra de tan solo $10. Sí señores, por $10 puedes importar desde China. Es que tú sabes que todos los pobres no tenemos que gastar el dinero, así que bueno, hice esta pequeña compra, pero en verdad muy contento porque han llegado los productos. Y es que una de las cosas que me sorprende es que yo pensé que las 4 cositas que pedí iban a venir en 4 envíos diferentes, porque así son los chinos, pero en verdad me alegró mucho que lo enviaran en un solo paquete, los 4 artículos, y súper contento con esta compra, y quiero hacerles saber para que también se animen a comprar en AliExpress y comiences ese paso de comenzar a importar desde China a cualquier país donde te encuentres, ok. Así que bueno, sin más nada que decirle, comencemos. Ok amigos, ya voy a proceder a comenzar a sacar los productos del paquete, y es para que vean las cosas como vinieron y qué fue lo que pedí. Ok, entonces como podemos observar, aquí estoy sacando este excelente instrumento que me costó $2,99, que es un palo de selfie. Se lo voy a mostrar al final del video porque es con que estoy grabando, no tenía esta herramienta para hacer los videos, y bueno, una vez que ya lo tengo, como pueden ver aquí, como no tengo nadie que me grabe, tenía que inventármela, pero ahora sí tengo este palito de selfie y de grabación que en verdad ayuda bastante. Ok, vamos a dejarlo acá, vamos a seguir sacando este bolso. En verdad es muy bien, pero yo pensé que venía con un power bank porque la publicidad dice que tiene un puerto USB para carga, ok, que es este que está aquí. Podemos observarlo que viene con un puerto USB, pero cuando abrimos el bolso nos damos cuenta que viene sin nada, ok. Los chinos y sus estafas. Pero en verdad, leyendo, esto viene para ponerle un power bank aquí adentro y enchufar nuestros equipos telefónicos aquí de este lado. Pero en verdad este bolso costó tan solo $1,99, y para el precio vale la pena, bastante vale la pena, ok. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Esto es una afeitadora inalámbrica china. Voy a estar sacando review de todas estas cositas para que vean si en verdad tiene la función que debería tener, cuánto dure eso, así que tengan pendientes del canal. Esto es una maquinita de afeitar china que tan solo me salió $1,99, y se enciende, creo que acá abajo, si se enciende acá abajo, tiene bastante fuerza. Y bueno, así es que estaré haciendo review en este video si vale la pena comprar estas máquinas de afeitar. Y por último, también pedí estos auriculares, que si lo voy a utilizar personalmente, que son los TWS Pro 6. Pueden verlo acá. Y son estos auriculares muy bonitos que vienen en un empaque normal, y son estos bellezas que vemos acá. Realmente ya los probé y tienen una buena calidad de sonido, me gustaron bastante. Así que bueno amigos, escriban qué tal fue esta compra por tan solo $10. Obviamente el envío me salió 7, o sea $17 por todo, pero lo traje por Liberty Express, y Liberty Express es una agencia muy responsable a la hora de hacer tus envíos. Comenta qué tal, cómo salió todo, y si les gustó esta compra, y si quieren que sigan haciendo compras, déjamelo saber en los comentarios para yo comprar y darle review a esas páginas para que ustedes también
compren, ok. Así que bueno, sin más nada que decirles, comenten, dale like y suscríbete para más videos como este. Ok, como pueden observar, este ha sido el palo de selfie que me ha llegado. Excelente herramienta, y de paso tiene este botoncito, lo voy a mostrar aquí, que te puedes alejar y le puedes dar a este botoncito y comienza a grabar o se detiene la grabación. También sirve para fotos, pero en verdad muy buena opción y excelente compra.